Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de julio de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos otro domingo más a La Contrarréplica, el programa de preguntas y respuestas, el programa de ruegos y preguntas, el programa en el que vosotros entráis y yo contesto si es que puedo contestar. También hacéis reflexiones, abrís debates de lo más curioso y, en fin, todas estas cosas de cuando uno se pone a dialogar con sus propios oyentes, porque esto realmente, aunque sea en diferido, es un diálogo en toda regla. Hemos abierto a lo largo del último año y medio un montón de debates, algunos caprichosísimos que yo jamás hubiera imaginado debatir de algo con tanta gente a lo largo de tanto tiempo. Ha habido voces que se van y vienen, se cruzan, etcétera. Así que ya sabéis, este programa, de La Contrarréplica, es vuestro programa. Bien, en el caso de que sea la primera vez que lo escucháis y queráis participar, que es una posibilidad, queráis, ya sea para entrar en La Contrarréplica o en cualquiera de los programas de las contracrónicas normales entre semana, es algo muy fácil. Solo tenéis que enviar un mensaje de voz por WhatsApp, esto creo que lo sabéis hacer todos vosotros, al siguiente número. Apuntadlo bien. El 690-827909. Bien, enviáis el mensaje de voz de aproximadamente minuto y medio, 2 minutos también puede ser, poniéndole, eso sí, a este número que os he dado antes, el 690-827909, poniéndole el más 34 delante, porque si no el mensaje no me va a llegar. El más 34 es el código internacional de España, pero eso solo si tenéis un teléfono móvil que no esté registrado en una operadora española. Muy bien, pues hecha el recordatorio preceptivo de todos los sábados y los domingos, pasamos ya directitos a la contrarréplica. Vamos a empezar hoy con Mariano, un oyente de Panamá, que nos quiere contar una cosa sobre Jordan Peterson. Jordan Peterson, supongo que muchos de vosotros lo conoceréis ya, se ha convertido en una auténtica celebridad de un tiempo a esta parte. Pues bien, lo que nos quiere comentar Mariano en concreto es sobre Peterson y el lenguaje inclusivo. Jordan Peterson es un psicólogo clínico de Canadá y él le plantó cara a la gente esta que querían pasar por ley, una ley en la que tú tenías que referirte a esta gente que ha cambiado de género, que no tenías que darle por ley, tenías que referirte a ellos como it's, unos nombres que no son lo que es él o ella, she or he. Entonces él plantó cara, él dijo que no iba a obedecer esa ley, prácticamente lo botan de la universidad donde estaba. Y bueno, y se armó un gran alboroto y él dijo que no iba a comprometer el idioma bajo ninguna ley, bajo ningún respecto. Entonces, bueno, se hizo muy famoso, después ha tenido eso fue en el 2016 creo, o 2017, bueno, ha tenido muchísima fama y es muy bueno, es una de las mentes más preclaras que yo he oído. Eh, es excelente, es un abanderado de lo que es el, conser- el conservacionismo y bueno, es uno de los mejores que hay ahora, por eso te mandé el video y espero que te guste porque de verdad es buenísimo, es lo mejor que yo he oído. Y gracias y saludos desde Panamá. Gracias, Fernando. Chao. Bueno, Mariano, es que Jordan Peterson los tiene cuadrados, como decimos aquí en España. Se ha convertido, como decía antes, en una celebridad mundial en muy poco tiempo, porque su irrupción apareció de la nada. Él es un simple psicólogo además ejerciente, es decir, que no es que daba clases en la universidad y tal, pero tenía su propia consulta abierta ahí en Canadá. Y ha sido, 2 años. Apareció, ya digo, en el año 2016 y por méritos propios y gracias a Internet se ha convertido en un tipo francamente famoso. Yo creo que el que más y el que menos todos hemos visto algunos vídeos del propio Jordan Peterson o de los debates que hace por Internet cuando le llevan vamos, por Internet. Yo los veo evidentemente por YouTube, pero que hacen por televisión cuando le llevan algún programa. Este hombre se hizo famoso
cuando a través de YouTube él se abrió su propio canal, criticó, como bien nos cuenta Mariano, la ley canadiense de identidad de género, que lo aprobó el Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, lo aprobó pues hace justo 2 años, a mediados del año 2016, y fue bastante polémica. Pues acusó a esta ley, con mucha razón, por cierto, a poco que se mire la ley de identidad de género canadiense, de ser incompatible con la libertad de expresión. Luego ya a partir de ahí, estos vídeos los argumentaba muy bien, y a partir de ahí recorrió algunas televisiones, tanto canadienses como estadounidenses, y en fin, ha tenido debates gloriosos que son muy vistos en internet y que hacen las delicias pues de todos los que están contra esta epidemia de corrección política que nos invade de un tiempo a esta parte y que tiene visos de no terminar, porque esto, conforme va pasando el tiempo, por lo menos según lo veo yo, cada vez va a peor, ¿no? En el tema este que me comentas, Mariano, del lenguaje inclusivo, del así llamado lenguaje inclusivo, porque yo creo que realmente incluir no incluye a nadie, el llamado lenguaje inclusivo es una aberración malsonante e imposible literalmente de hablar si lo llevamos a sus últimas consecuencias. Pues en esto Peterson tiene razón, ya sea en inglés, él evidentemente habla por su lengua madre, que es el inglés, pero está pasando lo mismo en español, está pasando lo mismo en francés, en italiano, en alemán, en prácticamente todas las lenguas están haciendo o tratando de hacer lo mismo, de cambiar la lengua artificialmente. Es decir, la lengua es una institución y como tal no se la ha inventado nadie, es decir, no sabemos quién inventó el idioma español porque ni el idioma español, ni el griego, ni el francés. El idioma es fruto en lo que estoy yo hablando ahora mismo y vosotros estáis entendiendo. Es un código muy sofisticado que es fruto de una evolución que habría que ir a buscar pues, al latín, que se hablaba en la península ibérica hace 2000 años y a la vez ha tenido un montón de palabras y de préstamos de otras lenguas a lo largo de los últimos 20 siglos. Bien, y el resultado final es lo que estoy hablando yo ahora mismo. Bien. Como institución que es, no sabemos quién se la inventó porque realmente nadie se la inventó. En latín, a su vez, podríamos buscar también sus propios... Hasta así nos podríamos remontar hasta el indoeuropeo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, no puede obedecer los mandatos como tal, es decir, como institución que es, no puede obedecer los mandatos emanados de una autoridad central. Es decir, que la lengua pertenece a sus usuarios, es decir, a sus hablantes, a nosotros. A ninguno de nosotros, pero a todos a la vez. A ninguno de nosotros en concreto, pero a todos. El español pertenece a los que hablamos español, a los que empleamos este código. Y como somos muchos, pues más de 500 millones de personas en todo el mundo, pues nuestro idioma tiene esa diversidad tan grande. Si vamos a lenguas menos habladas, qué sé yo, el estonio, por ejemplo, pues no tiene esa variedad de acentos, esa cantidad de léxico, etcétera, de formas, de modismos que tiene el español, pues porque se habla solo en Estonia, ¿no? ¿Me podréis decir, vale, entonces la Real Academia, ¿qué hace? ¿No nos dice cómo tenemos que hablar? No, lo he comentado ya aquí en más de una ocasión. La Real Academia Española se limita a limpiar, fijar y dar esplendor. Lo que pone en su escudo, vamos, si veis al escudo de la Real Academia, pone exactamente eso, y es su lema desde que se fundó allá por el año 1713. Es decir, se limita a observar cómo utilizan los hablantes la lengua y después lo fija pues, en varios tipos de documentos. En un diccionario, el famoso diccionario de la Real Academia, luego tiene un diccionario panhispánico de dudas, tiene también una gramática, un diccionario de autoridades, tiene una ortografía. Es decir, para que el código, el español en este caso, tenga unidad. Lo fija y le da esplendor, por si queremos ponerle un poco de poesía. Y esto lo hace, no lo hace solo, lo hace pues, en asociación con las 20 y tantas academias que hay en el mundo, academias de la lengua española que hay en el mundo. Hay una en cada país hispanoamericano, luego otra en Estados Unidos, otra más en Filipinas y otra en Guinea Ecuatorial. Y según tengo entendido, quieren abrir una más para el sefardí, que se abriría obviamente pues, en Israel. Pero vamos, la Real Academia no nos dice cómo tenemos que hablar. A diferencia de ciertos movimientos con una agenda política muy clara, que quieren imponer su propia gramática. Más concretamente, su propia morfología, porque de eso se trata, ¿no? Quieren, por ejemplo, que el género gramatical, que no es más que una propiedad arbitraria de todas las lenguas, no solo del español, hay lenguas que tienen 2 géneros, la nuestra, por ejemplo, otras que tienen 3, otras que solo tienen 1. Bueno, pues quieren que exista un solo género gramatical, neutro o neutral o como quieran llamarlo, pero más el que dicen ellos, concretamente. Es decir, para que encaje, como os decía, dentro de una agenda política muy determinada y muy concreta. Yo no sé en Panamá, Mariano, pero en España están dando mucho la paliza para que empleemos el llamado género neutro, por ejemplo. Hace años empezaron con duplicar los géneros. Decían lo de españoles y españolas, vascos y vascas,
qué sé yo, con cualquier profesión, ¿no? Médicos y médicas, jueces y juezas, iba contra la economía del lenguaje. Y ahora están ya con lo del género neutro, que en español existe, es muy residual, es cierto, pero vamos, solo aplicable a nociones muy abstractas. No sé, lo inevitable. Cuando digo estamos ante lo inevitable, pues eso es neutro, sería el género neutro en español, porque lo inevitable pues es algo efectivamente muy abstracto, la palabra inevitable, quiero decir. Es decir, cualquier sistema lingüístico es complejísimo, mucho más de lo que podemos imaginarnos, porque como la lengua la aprendemos de niños y ya vamos hablando toda nuestra vida, nos parece que es sencillo hablar, pero de sencillo no tiene absolutamente nada. Caray, la profesión de lingüista es de las más complicadas que existen. Un texto sobre lingüística es realmente complicado, a poco que uno se ponga a leer. Y claro, eso no se puede cambiar, un sistema tan complejo no se puede cambiar, porque así lo quieran unos pocos. Es decir, simplemente el sistema, al tener unas interacciones tan complejas y tan refinadas, se vendría abajo. Se cargaría la lengua en una palabra. Y además es que es imposible rediseñar una lengua desde cero, y sobre todo lo que ya es totalmente imposible es pretender que la gente la use. Muy bien, vamos ahora con David, que David nos recupera un comentario que hice yo el mes pasado, no sé si os acordáis, sobre la importación de músicos. Decía que está bien que en Madrid tengamos buenos futbolistas, pero que no estaría de más que también trajésemos buenos músicos y las orquestas de la ciudad pues tuviesen primeras figuras, que alguna, James Rhodes, por ejemplo, pues acaba de llegar y es un pianista de primer nivel, ¿no? Ara Malikian, que es un violinista también de primera fila, pues ambos viven en Madrid, decía que porque no venían más. Bueno, pues sobre esto mismo, sobre la importación de talento, es sobre lo que nos quiere hablar David. Te oí el otro día que sería muy bueno importar músicos, aparte de futbolistas, a Madrid o a España. Yo pienso que es muy bueno, que sería muy bueno atraer no solamente músicos, sino personal con mucho talento, que a su vez atrajera mucho más talento y así ayudarnos a todos a avanzar. Pero creo que hay un problema fundamental para atraer a estas personas, porque ¿qué les damos a cambio? ¿Qué les ofrecemos? Que en España se vive muy bien, que hay mucho sol, que se come bien, que hay mucha fiesta. Sí, pero hay un hándicap fundamental para atraerlos y es la tributación por renta universal. Mientras no arreglemos este problema, creo que ellos se lo van a pensar muy mucho antes de venir a residir a España. Nada más, muchas gracias por tu programa, es muy interesante. Llevo años oyéndolo y espero seguir oyéndolo. Bueno, David, espero que sigas escuchando la Contracrónica, porque yo voy a seguir haciéndola. Bien, respecto a este tema de la importación de talento, bien, yo creo que España importa mucho talento. En serio te lo digo. Mucho más de lo que pensamos. Más talento de todas partes del mundo. Madrid está lleno de ejecutivos extranjeros, expatriados, que no han venido aquí a la fuerza, todo lo contrario, han venido aquí porque quieren. Prácticamente en todas las multinacionales los tienes, tanto multinacionales españolas como extranjeras. Es decir, vienen aquí porque por mil razones, cada uno tiene las suyas, obviamente, pero las más comunes suelen ser pues que el clima es bueno, está bien situada, la verdad, España está muy centrada, si miramos en el mapa del mundo, es decir, está más o menos cerca de prácticamente todos los sitios, el estilo de vida es agradable, es un país seguro, los salarios de los ejecutivos no están mal, no son tan altos seguramente como puedan serlo en Suiza o en Estados Unidos, pero tampoco son bajos. Entonces el pack, digamos, el paquete completo está bien, y esa es la razón por la cual muchos ejecutivos de distintos países, de países como Alemania, Suecia, etcétera, quieren venir a vivir a España por voluntad propia. Lo que España no atrae es millonarios, lo cual es perfectamente comprensible, porque los impuestos son altos para las rentas muy altas. Pero es que ningún país de Europa atrae millonarios. Tiene los suyos y consigue retener a los suyos propios, ya bastante tiene. No lo hace en ningún país europeo por los impuestos. Los millonarios residen, fiscalmente al menos, en Mónaco, en Andorra, en Singapur, en lugares así. Bueno, que es donde tú y yo nos trasladaríamos o trasladaríamos nuestra residencia si ganásemos 500 millones de euros al año. Creo, David, que en tampoco vamos a engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás. Si yo ingresase 500 millones de euros al año, pues tendría que estar pagando 250 millones a Hacienda, y en cambio si me traslado a vivir a Andorra pagaría una cantidad sustancialmente menor. Lo haría además sin sentirme responsable lo más mínimo. Estaría en mi pleno derecho, y es que además que pagues esas cantidades tan grandes, que sea confiscatorio, en una palabra,
y además puedas permitirte el lujo de vivir en otro sitio, que los millonarios pueden hacerlo. Un asalariado que gana 50.000 euros al año no puede hacerlo. Por cambio, un tipo que gana 500 millones sí que puede hacerlo. Pero bueno, hay mucha gente con talento de cualquier manera que no es millonaria. Muchísima. Los músicos, es decir, Aram Malikian es un tipo con que le sale el talento por las orejas, pero no es millonario. De hecho, además, si le ves personalmente, va con unas melenas y vestido casi de mendigo. Y es uno de los mejores violinistas del mundo. Es decir, que tampoco hay que identificarlo, el ser multimillonario con el talento. El talento se demuestra de mil maneras. Un tipo que es un buen investigador científico, un buen astrónomo o algo así, lo que necesita es un lugar donde su trabajo, donde se hagan cosas relativas a su trabajo, gane un buen sueldo, obviamente, pero no pide ser millonario ni nada de eso, ¿no? Es decir, que no va a tener muchas propiedades por el mundo. Una palabra por lo que comentas, ¿no? De la tributación universal. Bien, pues a esos es a los que hay que atraer. Bien, continuamos. Vamos con otra llamada más. Esta es de Javier, de San Sebastián, que recupera un viejo debate de la contrarréplica. Ya sé, supongo que los habituales sabréis cuál, el tema de los gentilicios, aunque en este caso no es el gentilicio de los Estados Unidos, que es el más común, sino el gentilicio de Uruguay. Buenos días, me voy a sumar al tema de los gentilicios con dos apuntes. El primero es que hay una pequeña localidad, bueno, pequeña, es relativo eso siempre de pequeña, pero vamos a decir una localidad a orillas del río Uruguay, pero en la provincia de Entre Ríos, República Argentina, que se llama Concepción del Uruguay. Y el gentilicio para los habitantes de esa localidad es uruguayo. Entonces, claro, ahí tenemos un pequeño conflicto con los orientales. Precisamente, quizás por este tipo de cosas se llaman orientales y no quieren autodenominarse uruguayos, aunque en el resto del mundo los conozcamos como uruguayos, porque en el resto del mundo no todo el mundo conoce Concepción del Uruguay. De hecho, a mí esto me llamó la atención porque yo estuve unos años viviendo en Entre Ríos y cuando me mudé a Uruguay el país, todo el mundo me decía, ¡ah, Concepción! No sé si lo decían para cargarme o qué, pero existía esa confusión. El otro apunte es que si da lugar a confusiones el gentilicio de los Estados Unidos de América, también lo podría dar el de los Emiratos Árabes Unidos. Que bueno, todo el mundo lo conocemos como emiratíes, pero bueno, los cubaitíes también podrían decir que ellos son emiratíes. Y árabes, bueno, los de Arabia Saudita también son árabes. Pero bueno, con el tema de los gentilicios, creo que alguna vez tú lo apuntaste, es que si todo el mundo lo conoce por un nombre, ese es válido. O sea, si el de Emiratos Árabes Unidos, todo el mundo lo conoce como emiratí, y al de Kuwait como kuwaití, pues el de emiratí es válido para el de Emiratos Árabes Unidos. Bueno, esto no solventa la polémica, pero bueno, eran un par de apuntes que quería hacer. Pues mira, Javier, me has hecho ir a mirar el mapa. He abierto Google Maps, según he escuchado tu llamada, para saber dónde está Concepción del Uruguay, que no sabía de su existencia. Bien, está, como bien dices, en Argentina, Entre Ríos, tiene 82.000 habitantes y al parecer la fundó un virrey del Río de la Plata, en el año 1783, es decir, que es una ciudad antigua, y la fundó con el siguiente nombre. Se llamaba, o se seguirá llamando, supongo, su nombre oficial así: Villa de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Uruguay. En fin, no sé cuántas palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. No sé, yo creo que con un nombre así tan largo, pues es normal que los naturales del lugar se autodenominen simplemente uruguayos. Bueno, o para el caso uruguayos, que es seguramente como se llaman a sí mismos. Va a estar el mismo Uruguay, el río Uruguay. Ahí tendríamos orientales, ahí todo realmente va del río Uruguay, si te fijas. Los orientales son los que están en la orilla, en el caso izquierdo, la ribera izquierda del río Uruguay, al oriente, en una palabra. De ahí que son... Pues si lo pensamos, yo a veces pensaba, ¿por qué les llaman orientales si están al norte realmente, no al oriente? Porque claro, es que están al oriente del río Uruguay. Pensamos siempre, cuando pensamos en Argentina, pensamos en Buenos Aires, todo es relativo a Buenos Aires, pero no, es que Argentina sigue mucho para arriba, tiene miles de kilómetros al norte de Buenos Aires. Entonces, visto desde esa zona, desde Entre Ríos, por ejemplo, el Uruguay queda efectivamente al oriente. De que si nos fijamos, todo gira en aquel país, todo gira en torno al río que le da nombre. El virrey, por cierto, el virrey que fundó Concepción del Uruguay, se llamaba Juan José de Bertiz.
es que lo acabo de mirar, ¿eh? Y vosotros diréis, o muchos de vosotros diréis, bueno, claro, esto es un maldito español que enviaron desde Madrid para someter a los rioplatenses. Pues no, Vértiz era de Mérida, pero de Mérida al Yucatán, es decir, era mexicano. Es decir, que la corona no diferenciaba, al menos en el siglo XVIII, entre los súbditos de un lado y del otro del Atlántico, al menos para los cargos públicos. Es decir, que un tipo nacido en México podía ser virrey del Río de la Plata sin ningún problema, podía y de hecho lo fue. Pero claro, a ver quién explica esto a los hijos de Bolívar. En fin, vamos a terminar ya con este tema de los gentilicios porque me ha sacado otro. Yo pensaba ya que con el de Uruguay y Estados Unidos teníamos suficientes y me sacas el de los Emiratos Árabes Unidos. Y claro, y tienes toda la razón. Los Emiratos Árabes Unidos son básicamente una federación de ciudades-estados, 6 o 7 ciudades-estado en el Golfo Pérsico, que son todos muy pequeños, son, a excepción de Abu Dhabi, que es el único con un tamaño geográfico. Es decir, esto es un desierto, no es la ciudad de Abu Dhabi. El resto, Abu Dhabi creo que es el 90% de los Emiratos Árabes Unidos. El 10% restante son los 6 o 7 emiratos que conforman el país, ¿no? De hecho, lo tienen repartido, si mal no recuerdo, que el presidente tiene montado una especie de consejo federal, una cosa así, y el presidente de ese consejo federal es el emir de Abu Dhabi y el primer ministro del consejo federal, es decir, del país en una palabra, es el emir de Dubái, que muchas veces sería Dubaití. Claro, lo que no sé es cómo será el gentilicio de Abu Dhabi. De cualquier manera, esto de emiratíes, es un país que no pintaba mucho, pero de un tiempo a esta parte, los últimos 15 años, se ha convertido en un país importantísimo. Es decir, hace 30 años nadie pensaba en los Emiratos Árabes Unidos, ni en Dubái, ni nada de eso, porque muy poca gente y un país que exportaba petróleo, pero realmente eran cuatros. Lo que habrá que ver en el tema este de los Emiratos Árabes Unidos y su gentilicio es cómo se llaman a sí mismos los emiratíes, que no tengo ni idea. Porque no sé yo si en 50 años, que es lo que tiene, creo que incluso algo menos, desde el año 1970, cuando se independizó aquel país del Reino Unido, han conseguido crear un sentimiento nacional, como para que o se autodenominan por las tribus o por el propio emirato, es decir, el Dubaití se considera Dubaití y solo Dubaití. La verdad es que no tengo ni la más remota idea. Si alguno de vosotros, porque ya vive allí o porque ha pasado mucho tiempo por allí o por lo que sea, porque le interesa a los Emiratos Árabes Unidos, me puede sacar de dudas, pues se lo agradecería. Un oyente de Chile que se llama Sebastián, que no solo es de Chile, sino además de una isla dentro de Chile que se llama Chiloé. Es una isla que está al sur, centro-sur de Chile. Escuchó, este hombre, Sebastián, escuchó una entrevista que me hizo otro Sebastián, en este caso Sebastián Izquierdo, que no es de Chiloé, es de Santiago. Me hizo en su canal de YouTube hace cosa de mes y pico. Y que, por si queréis pasar por el canal de Sebastián Izquierdo, se llama Capitalismo Revolucionario. Si queréis pasaros a... Bueno, es una entrevista de radio, pero bueno, es una entrevista de estas de YouTube, que se escucha y se puede también ver, aunque no hay mucho que ver porque estamos Sebastián y yo, y todavía Sebastián es un tipo apuesto. Pero en fin, a mí Dios no me benefició con unos dones físicos especialmente relevantes, de ahí que podéis escucharlo sin ningún problema, que escuchar no se escucha mal del todo. Bueno, la cuestión es que Sebastián de Chiloé escuchó esta entrevista y quiere hacerme una corrección. Hola Fernando, sobre el tema que quiero comentar es que en el contacto que has tenido con Sebastián Izquierdo de Capitalismo Revolucionario, en una parte has comentado que en Chile no existieron fortificaciones porque según tu comentario no se necesitaban. Pero hay un detalle, ya que sí existieron fortificaciones en la actual provincia de Chiloé. Existieron una serie de fortificaciones construidas para controlar los pasos de navegaciones europeas que se adentraban por el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes, además que servían de protección para los mismos chilotes. Las primeras fortificaciones comenzaron a construirse a finales del siglo XVI. Chiloé fue, después del Estrecho de Magallanes, el primer punto de control costero de las embarcaciones que navegaban por el Pacífico antes de llegar al principal puerto del Virreinato. En un principio la provincia dependía de la Capitanía General, pero en 1768, debido a la importancia militar, la dependencia se traslada al Virreinato del Perú. Debido a este suceso se realiza una serie de transformaciones, las que da origen a una
construcción de fortificaciones y mejoras a las que ya existían, que rodeaban el canal de Chacao, donde actualmente se construye el puente colgante más largo de Latinoamérica. La resistencia a lo chileno es algo que aún se vive en nuestros días y que no es comprendido por los capitalinos, ya que Chile es un país totalmente centralista. Después de la independencia declarada de Chile en 1818 y la derrota de las fuerzas realistas en la isla, Chiloé resistió heroicamente hasta 1826, cuando ya Chile anexiona sin resistencia la isla a su territorio. Eso quería comentar. Así que gracias, Fernando, por tu programa. Y si llegas a pasarte por la región, te dejo invitado a Chiloé y espero ser tu anfitrión en alguna oportunidad y mostrarte un poco de la isla. Un saludo a toda Hispanoamérica. Bueno, Sebastián no tuvo fortificaciones más que allá donde lo necesitaba. Es decir, en las cercanías del Estrecho de Magallanes, que es donde podía presentarse algún barco extranjero, algún pirata o algo así. Lo que no hubo en Chile fueron ciudades fortificadas como Cartagena de Indias o como La Habana, por la sencilla razón de que no hacía falta, como ya comenté en el programa de Sebastián. Es decir, los piratas o los ingleses, bueno, durante mucho tiempo pirata e inglés fue esencialmente lo mismo, era la misma cosa, no abundaban al sur del Perú. Es decir, por debajo del Callao era muy difícil encontrárselos, aunque Francis Drake se hizo y Hawkins se hicieron correrías por la costa del Pacífico. Pero vamos, los dos únicos puertos chilenos coloniales, que eran Valparaíso y Concepción. Valparaíso era muy pequeñito, y fue muy pequeñito hasta ya tiempos de la República. El lugar, el puerto de Santiago, pero vamos, era realmente enano. Y luego Concepción está en la desembocadura del río Biobío, que era la frontera con los araucanos. Es decir, que no era un lugar demasiado apetitoso como para que ningún pirata... No había oro. De hecho, Chile para los conquistadores españoles fue en cierto modo una decepción. Dijeron, bueno, nos hemos metido en este país y realmente hemos guerreado. Los habitantes locales son tremendamente correosos, o sea, los araucanos, y al final resulta que es un lugar frío, con unos indios muy hostiles y en el que además no hay oro. Entonces no era el mejor lugar del mundo. Luego de ahí que llegasen hasta el Biobío y allí pusiesen la frontera. No, más al sur no, porque todavía hace más frío y los indios son todavía más intratables. Bueno, pues Concepción estaba en la misma frontera, ¿no? Y por cierto, ya que lo dices, me encantaría ir no solo a Chiloé, sino también a Chile, porque nunca he estado allí. Pero vamos, es un país que me tengo bastante bien estudiado, tanto su geografía como su historia. Es más, te diría que conozco la historia de Chile mejor que muchos chilenos. Y está mal presumir, pero es que es cierto. Muy bien, pues de Chile nos vamos a Costa Rica, que es donde está Liz. No es la primera vez que Liz entra en el programa, que tiene una cuestión sobre meritocracia. Hola Fernando, ¿qué tal? Quería hacerle una pregunta sobre meritocracia. ¿Qué opina usted acerca de ella? Es un término que ha cobrado popularidad en los últimos años y es polémico. He investigado mucho porque debo hacer un trabajo acerca de este tema y he encontrado posiciones muy antagónicas. Por un lado, algunos piensan que es un discurso para justificar la desigualdad y para otros es simplemente el esfuerzo, la virtud, el empoderamiento de la persona para salir adelante. Entonces es un poco complicado porque he leído que algunos dicen que si viviésemos en una sociedad justa, ahí sí se podría hablar de meritocracia, porque se podría medir el esfuerzo si todos partieran de una misma línea. Pero como no es así, hay diferencias muy marcadas, entonces es un poco complicado medir realmente la meritocracia, porque está disfrazada por colchones, por así decirlo. Por ejemplo, si una familia, un muchacho viene de una familia más adinerada y puede dedicarse solamente a estudiar, pues tiene más posibilidades de éxito que otra que, por ejemplo, es un poco más humilde y que debe trabajar y estudiar a la vez. Entonces, posiblemente los dos vayan a llegar a ser profesionales si así lo quieren, pero obviamente que el primero va a tener más facilidad de. Entonces, yo me pregunto, ¿la meritocracia es justa? ¿La meritocracia existe y es correcto que exista? Entonces, me gustaría saber su opinión. Gracias, que pase un lindo día. Pues mira, Liz, opino dos cosas. La primera es que aquí nadie se trata de usted.
Esto ya lo he dicho muchas veces, pero por si no lo habías escuchado. Aquí solo se acepta el tú y el vos. El usted lo reservamos para cuando nos cite el juez o para cuando nos reciba el presidente de la República de Costa Rica. A ese sí lo trataremos de usted porque somos gente caballerosa y educada. Pero entre nosotros siempre de tú o de vos. No sé en Costa Rica si utilizáis, bueno, sí, en Guatemala se utilizaban el vos para un trato muy, muy cercano y muy de amistad. En Costa Rica no sé si hacéis lo mismo. Respecto a lo que comentas de la meritocracia, bueno, pues a mí me parece que es la base de una sociedad justa. Es decir, que lo que tengas lo hayas conseguido conforme a unos méritos. Es decir, la justicia no es que todos tengamos lo mismo, sino que tengamos lo que nos merecemos. Es decir, que igualdad y justicia no son sinónimos. Es una cosa que se suele decir muy a menudo, ¿no? Que vamos a hacer una sociedad justa, todo el mundo va a vivir igual. No, eso no es una sociedad justa, eso es una sociedad aberrante. Porque digo yo que se merecerá vivir mejor el tipo que ha estudiado y ha trabajado mucho y ha servido muy bien a los demás que el tipo que ha estado tumbado a la Bartola sin hacer nada. Esto, por ejemplo, en la Unión Soviética lo vieron demasiado tarde, a mi juicio. Y es que había gente que, bueno, se cargaron la meritocracia, obviamente, y así no funcionaba nada. Había gente que decía, bueno, si a mí realmente me van a pagar lo mismo, trabajé mucho, trabajé poco. Había un chiste en la República Democrática Alemana que decía, nosotros hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan. Pues les pagaban en unos marcos orientales que no servían para nada. Es decir, que al final, como habían confundido justicia con igualdad material, quiero decir, la igualdad ante la ley, esa sí es imperativa, pero la igualdad material, que todos vivamos en la misma casa, comamos lo mismo, seamos iguales. En una palabra, ese viejo sueño socialista, claro, socialista no ya de Marx, sino de los socialistas de todos los tiempos, no tiene nada de justo. Es decir, si te fijas, la propia palabra meritocracia viene de merecer. Es decir, fulanito tiene una casa estupenda y un buen carro. Lo primero que te planteas es, ¿se lo merece? Sí, se lo ha ganado. Y te dicen, sí, se lo merece. Estudió como un burro un montón de años y después en su trabajo lo ha hecho muy bien o se montó una empresa desde abajo que ha conseguido pues vender tal cosa o fabricar tal otra. Por supuesto que se merece tener el carro que tiene o la casa que tiene. Es decir, si vamos un poco más lejos, la meritocracia, por ejemplo, en la administración pública o en las empresas. Bueno, pues eso implica que asciendan los que lo merecen. El capitalismo, de hecho, es meritocrático y exitocrático, ambas cosas, combina ambas cosas. Meritocrático porque para prosperar tienes que merecerlo. Es decir, un mal empresario no llega muy lejos. Un tipo, por pequeña que sea su empresa, el empresario más básico, tipo que se pone en una esquina de la ciudad un puesto de tortillas e intoxica a los clientes. Bueno, ese tío no llegará muy lejos. No terminará probablemente en la cárcel, pero vamos. O alguien que fabrica productos defectuosos o que no es una persona de fiar. Ese tipo realmente no se merece prosperar. Y el capitalismo en este aspecto es implacable. Si eres perezoso, si eres un tipo que va a buscar aprovecharse, un estafador, tampoco prosperas. Y luego es exitocrático porque premia el éxito. Es decir, que puedes trabajar mucho, todo lo que quieras en algo, pero si el mercado no lo desea, pues te lo tienes que comer. Como si yo puedo decir, yo soy un experto en papiroflexia. Soy el tío que mejores barquitos de papel y aviones de papel hace de todo Madrid. Pues unas auténticas virguerías. Y nada, los saco todos los días, me voy con ellos a la Plaza Mayor a ver si allí consigo que pase alguien y me los compre. Y les pongo además acá, quiero vender cada barquito por 200 euros. Pero no me los compra nadie. Y luego me quejo, pero si es que con la de trabajo que me han dado y vuelvo a casa y me quejo amargamente. Pero ¿cómo puede ser? Si cada barquito de estos me lleva 2 semanas de trabajo. Bueno, es que nadie quiere esos barquitos. No hay demanda para esos barquitos. Luego puede suceder que otro que ve la oportunidad y la aprovecha y con poco esfuerzo se hace rico. Ya sea porque tiene, o porque ha visto la oportunidad primero, o porque llega el primero, una palabra, o porque tiene unos dones naturales y unas... Bueno, el caso de un futbolista, que es un tipo que, bueno, pues ya tiene ese don natural para jugar muy bien al fútbol. Pues dirás, Cristiano Ronaldo. Se ha esforzado indiscutiblemente, pero también venía con una dotación genética que le permitió hacerse multimillonario.
Bueno, pues en ese caso es el éxito. Es decir, si te fijas, el capitalismo combina ambas cosas. Pero vamos, la meritocracia sí, vista de manera general, es buena y desde luego siempre será mejor que el privilegio. El privilegio concedido desde arriba, ya sea vía títulos de nobleza, ¿no? Es que como usted es marqués o grande de España, pues entonces no tiene que trabajar ni pagar impuestos y además solo por su apellido ya tiene todas las puertas abiertas. O concedida mediante discriminación positiva. Usted, como es esto que hacen en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, con las minorías raciales, usted como es negro, es chino, yo qué sé. Creo que las notas más bajas se las ponen a los negros. Bueno, como es de esta comunidad, no va a tener que estudiar tanto como los de otra comunidad. Bueno, en ese caso estamos hablando de nuevo de un privilegio y eso no tiene absolutamente nada de justo. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Terminamos con Pablo, que es español, pero vive en Jalisco, en México, que tiene una cuestión sobre Alfie Evans, el niño británico que desgraciadamente murió hace ya un par de meses, envuelto en una polémica que fue de alcance mundial. Hola Fernando, quería saber qué opinas de los últimos casos de como Alfie Evans o Charlie Gard, de estados que dejan morir a niños inocentes sin conflicto de intereses de por medio y simplemente porque los médicos y los doctores y los jueces pues viven enchufados al presupuesto y no se saltan una coma. Teniendo los padres la patria potestad y habiendo pasaportes italianos de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un atropello a la libertad como la copa de un pino. Un saludo. Pues mira, Pablo, seguí el caso de Alfie Evans, así por encima, un poco lo que venían diciendo los periódicos. Esto fue a finales del mes de abril. Y la verdad es que me pareció un caso muy doloroso. Un niño que tenía 2 años de edad, creo recordar, doloroso en todos los aspectos, por la que se había armado, luego las fotografías que se vieron del niño, todo te producía, como todas las cosas que suceden con niños, pues te llegan muy, muy al fondo, ¿no? Lo que no entendí, por lo que recuerdo de este caso, no entendí muy bien es por qué el hospital no quería que lo trasladasen al hospital romano donde se habían ofrecido a tratarle. El gobierno italiano llegó incluso a darle la nacionalidad para que pudiese ser atendido en Roma. Pero es que el juez inglés también se lo negó. Era incomprensible. Si hay una posibilidad, por remota que sea, de que ese niño viviese un año más, bastaría, con eso es suficiente. No lo sé, quizá por corporativismo, porque habían hecho un mal diagnóstico y no querían que los italianos lo descubriesen. La verdad es que no tengo ni idea. Cuando vi que el juez se lo negaba, dije, pero ¿esto por qué? No sé, no profundicé más en el asunto, por lo que poco más te puedo decir. Pero vamos, fue una historia francamente triste. Muy bien, queridos amigos, pues con esto terminamos ya la contrarréplica de hoy y yo os emplazo a que regreséis por aquí mañana.